La verdad es que para mí es un pleno especial que llevábamos buscando desde hace 2 años, desde que empezó la legislatura anterior. Para mí era un sueño, y para Más Madrid, poder conseguir este pleno monográfico de salud mental, y también un sueño que estén aquí representantes de mis maestros como Pilar Nieto y otros psiquiatras que han ayudado tanto a contribuir desde esa primera línea a mejorar la salud mental de los madrileños y las madrileñas. Por supuesto, también los representantes de las asociaciones de familiares y también, por supuesto, las personas que vienen en primera persona a hablar de su salud mental. Yo creo que sí que hemos conseguido en estos 2 años, y yo estoy orgulloso de nuestro grupo político, a la cabeza Mónica García, por supuesto, también, por supuesto, Íñigo Errejón en el Congreso, y un recuerdo a Manuela Carmena, que me dio la oportunidad de poder estar aquí cumpliendo un sueño, que es luchar también desde la política por la salud mental. Y creo que ese compromiso hoy en día está un poco alterado, porque para mí este es un pleno descafeinado. Es el pleno de las ausencias, es el pleno de las ocultaciones. Me pone triste, en realidad, que esté tan solo el consejero de Sanidad. Y esta soledad de los pocos diputados que hay hacen pensar que al final este ha sido un pleno de relleno, un pleno de tapadillo. En realidad, lo que estamos viendo es que la salud mental no importa tanto como parece. Solo importa para hacerse una foto, solo importa a veces para poner unos planes que en la letra grande parecen estupendos, porque todos sabemos lo que hay que hacer con la salud mental, pero luego en los números o en la letra pequeña suenan a agua de borrajas, como las PNLs, que efectivamente ya hemos aprobado en otras ocasiones aquí y que no se cumplen para nada. Y eso es triste, porque ahí fuera, como dice un amigo mío, psiquiatra, que lleva 30 años en la trinchera, como yo y como otros compañeros, la peña está fatal. Y los que estamos trabajando en salud mental estamos hasta la bola. Además, muchos de nosotros estamos con bajas, con unos sufrimientos psíquicos importantes, porque no hay que olvidar que llevamos muchos años en esa primera línea trabajando con unos recursos absolutamente insuficientes. Pero no solo eso, sino que es que lo que yo veo en estas conclusiones de este pleno, y ya hablaremos luego de las resoluciones por la tarde para decir lo que tenemos que hacer, es que o cambiamos el gobierno o las políticas de salud mental no van a cambiar. Porque debajo de las políticas de salud mental están infiltradas las ideologías con las que hacemos política, y eso es evidente. Yo os aconsejo leer a todos a un gran filósofo que a veces habla aquí, a Byung-Chul Han, que habla en su libro de psicopolítica, o el gran psiquiatra Boris Cyrulnik, que trabaja con las familias y con el apego, y que el último libro se llama Psicoecología. Evidentemente, siempre la política va a estar impregnada de la ciencia y de la salud mental, y al revés. Si queremos mejorar la salud mental, tenemos que cambiar la política, porque mejorar la salud mental, evidentemente, si tenemos esta perspectiva social, implica cambiar el modelo de sociedad. Y para cambiar el modelo de sociedad también necesitamos la política, señora Gador Joya. Claro que es ideología, porque ideología es hacer un diagnóstico que, por supuesto, vamos a dotarnos de los medios científicos para ellos, pero luego tendremos que saber cómo y cuánto y dónde tenemos que invertir el dinero y en qué momento y en qué cosas. Y lo que vemos del plan de salud mental anterior y de este plan es que se sigue invirtiendo en lo de siempre, en una política neoliberal del Partido Popular, y como han ganado las elecciones, pues son dignos de hacer eso. Pero nosotros queremos otra cosa. Por supuesto que damos la mano tendida para poder incluir los determinantes sociales de la salud mental en los planes de prevención y en los planes de tratamiento, pero esta mano no se recoge. Y eso lo hemos hecho ya en las PNLs y en la calle. Solo nos queda la calle y los medios de comunicación para tratar de fundir esto. Parece ser que si no cambiamos de gobierno no va a ser posible. Porque el plan de salud mental que acaban en teoría de pergeñar y que nos han presentado el lunes, por cierto, la señora Ayuso debía estar aquí, y la consejera de Políticas Sociales y el consejero de Vivienda, porque esto tiene que afectar a todo el mundo. Quizá también echo de menos al señor Lobato, la verdad. Es importante que todos estemos aquí, que los líderes tengan pedagogía sobre la salud mental, porque son ellos los que luego llegan a la gente, llegan a los medios. Y yo estoy orgulloso de que nuestro grupo político siempre al final pueda estar hablando de la salud mental, cuando está en la calle, cuando está en los medios y cuando está en el Parlamento. Y esto es absolutamente fundamental y es un logro de esta lucha, porque ya por fin la salud mental está de moda, pero ahora tenemos que saber qué tenemos que hacer.
Y para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, esa evaluación del plan de salud mental del 2018 al 2020 está oculta. Yo le preguntaba antes a la directora de la oficina regional, compañera psiquiatra, y desde luego su labor es encomiable, porque es difícil hacer esa labor dentro de esta política neoliberal, donde mantener a duras penas la salud mental comunitaria ya me parece un triunfo increíble. Lo decíamos ayer también con Marta Carmona, que la saludo también si está por aquí, de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Nosotros pensamos que sin esa evaluación del plan, evidentemente no vamos a poder hacer bien el otro plan, pero cuando hemos pedido la evaluación, continuamente nos lo dicen, que ya nos la darán, que ya está en camino. ¿Sabe quién están haciendo esa evaluación del plan? Y yo lo sé porque trabajo en un hospital público. Los hacen las personas, jefes de servicios y algunos de los trabajadores de la salud mental que están aliados ideológicamente con el Partido Popular. Es que esa es una realidad. Y yo la sé y sabemos muchos compañeros. Y no se permeabiliza, porque ni siquiera se fundó el observatorio, a las asociaciones, a los colectivos de primera persona, a las asociaciones científicas. El otro día yo hablaba con Celso Arango y me decía, todavía no nos han consultado sobre el plan. Parece que el plan solo son unas pinceladas, lo que ha dicho el señor Escudero, pero en realidad no es verdad. Pues yo se lo quiero preguntar, porque a escondidas ustedes tienen bastante claro ya lo que van a hacer. Y lo que van a hacer sigue siendo favorecer el hospitalocentrismo, favorecer las unidades de hospitalización, favorecer las técnicas, por supuesto, avanzadas, que nosotros no decimos que no sean importantes. Tener más hospitales de día es fundamental, tener más unidades de hospitalización para infantojuvenil es también muy importante, porque partimos casi de cero. Tener esas asistencias domiciliarias, por supuesto que sí. Yo he sido pionero en el trabajo de asistencias domiciliarias y desde un hospital de día público del que me orgullezco estamos haciendo ese trabajo, y el único premio que tuvimos fue del Ayuntamiento de Madrid y de todos los madrileños cuando nos dieron premios de salud mental de las familias, pero pocos reconocimientos a nivel de las propias estructuras de la Consejería de Sanidad. Esto es algo que es de todos los días. Entonces, todo eso lo vamos a apoyar, pero eso no es suficiente. No es suficiente invertir 45 millones en 3 años, y ustedes lo saben, lo sabemos todo el mundo. Es un maquillaje, podemos tener muchos nombres de muchas unidades, con 4 o 5 psicólogos, con 6 o 7 y tal, pero eso es como si pones una gota en medio de una tormenta, que es la que está cayendo. ¿Que son necesarias? Claro que sí, pero ustedes saben que no son suficientes. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen no porque no haya recursos. En la legislatura pasada se dejaron de gastar 800 y pico millones solo en la Consejería de Sanidad, 20% también en la Consejería de Políticas Sociales. No lo hacen porque no interesa la política neoliberal. Esta es la realidad. No interesa. Lo que interesa al final es que la gente que tenga dinero se pague sus consultas, y es el sálvese quien tenga. Lo que interesa al final es crear, como se creó, una unidad de adolescentes contratada directamente a la sanidad privada. Lo que interesa es lo que nos dijo el consejero, el director general, el señor Vázquez, en una comisión, de que había crecido hasta el 41% los seguros privados. Y esa es la realidad. Entonces, pacto sí, pero ¿de qué pacto quieren ustedes? Porque hay un pacto que nosotros no vamos a hacer, que luego lo explicaré cuando hablamos de las resoluciones. Nosotros queremos un plan de salud mental integral en la línea de las PNLs que aprobaron ustedes también con nosotros por mayoría. Pero ese pacto implica estar aquí el consejero de Vivienda, el consejero de Transporte, por supuesto la Dirección General de Discapacidad, porque es un pacto de cambiar las condiciones de vida de la población, y sobre todo de la población que tiene menos recursos. De las familias, claro que nos acordamos de las familias, señora Joya. Por supuesto que sí, de muchos tipos de familias que lo están pasando muy mal, y nosotros aprobamos en esa PNL, con su también consentimiento, ayudas a las crianzas seguras, ayudas a la maternidad, para que las personas se puedan criar en unas condiciones que luego no sean uno de los factores de vulnerabilidad. Entonces, sí que estamos dispuestos, pero no vamos a pasar por todo. Plantearemos en la siguiente resolución la idea de tener un plan de salud mental alternativo, que sí que queremos negociar con las asociaciones y colectivos. Queremos que se abra de una vez el Observatorio de la Salud Mental, para que ahí podamos converger todos para hacer un cambio de verdad. Pero me temo que sin un cambio de gobierno, que espero que tengamos en el año 23, va a ser difícil que podamos hacer un pacto para la salud mental, porque la salud mental está en el centro de la manera en que cuidamos la sociedad, de la manera en que nos relacionamos. Y desde luego
los trabajadores de la salud mental están ata la bola, los colectivos se sienten excluidos y así no vamos a ninguna parte. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que después de la ilusión de plantear este pleno monográfico, desde luego desde nuestro grupo político estamos un poco decepcionados, si no bastante decepcionados. Ha sido un plan, lo que han presentado, que ya es conocido en la parte solo conocida, porque el resto está todavía tapado. Lo que decíamos antes, quizás sea un plan que ya esté pergeñado, sobre todo para favorecer un tipo de atención a la salud mental centrado en el modelo biomédico fundamentalmente, centrado en el hospital, centrado en lo asistencial y dejando fuera todo lo demás, lo cual no me extraña porque es la línea que lleva el Partido Popular desde hace muchos años y, desde luego, la salud mental comunitaria no fue precisamente una creación del Partido Popular, sino más bien en el momento de los gobiernos progresistas, cuando la Ley General de Sanidad. Y menos mal que no se ha podido desmontar por la fuerza de la calle, por la fuerza de los profesionales que trabajamos en ella y por también las evidencias científicas. Y, desde luego, un apoyo enorme a todos los profesionales de todos los ámbitos de la salud mental que están dejándose la piel cada día porque las cosas se hagan, aunque están en condiciones absolutamente precarias. ¿Qué queremos nosotros? Lo que nosotros planteamos es que tendría que haber un giro copernicano en la manera de entender la salud mental y la atención a la salud mental y la prevención en este país. Porque lo primero que queremos es una salud mental para todos y todas, para todos y todos los madrileños, en unas posibilidades de equidad, no solo de poder acceder a los servicios de psicoterapia, de psiquiatría, de hospitales de día, en igualdad de condiciones, vivas en el norte o en el sur de Madrid, o en una familia de origen blanco madrileño o a nivel de los barrios donde aparece más inmigración. Lo que queremos es una salud mental que efectivamente pueda ser accesible a todo el mundo, y eso que en el papel parece que sí, en la realidad nos dice que no. Esto por un lado. Los servicios están colapsados, sobre todo en las zonas más populares, donde la renta es más baja y donde, desgraciadamente, la gente no se puede pagar un tratamiento privado. Esto es lo primero. Hay que manejar la accesibilidad y la equidad. Y me acuerdo que hace unos años el modelo era un modelo de unidades básicas de salud y de zonas básicas de salud mental que se destruyó en el año 2012 con el intento de privatización del señor Laschetti para intentar hacer un modelo de competencia entre todos los distintos distritos de Madrid. Eso terminó con la salud mental comunitaria, desgraciadamente. En ese modelo anterior, los que trabajamos en los centros de salud mental nos dedicábamos de intentar cuidar a la gente que estaba en esos distritos. Si no venían a una consulta les llamábamos y podíamos estar un poco pendientes de ello. Ahora, como en teoría el paciente es el que puede elegir, muchos de ellos se quedan sin ir ni a un sitio ni a otro y entonces realmente están peor tratados. Vamos a querer recuperar de nuevo las zonas de atención a la salud mental que coincidan con zonas de salud a nivel general y que también, si pudiera ser, con zonas educativas y con las zonas o distritos básicos en cuanto a los servicios psicosociales, porque en realidad tenemos que tener un modelo coordinado donde todo el mundo se pueda interrelacionar de la manera más eficiente posible. Eso requiere no requiere mucho más dinero, requiere otro modelo que no sea un modelo de competencia y requiere un modelo de cuidar lo público 100% y no intentar por lo bajini ir externalizando y privatizando los distintos servicios. Por otro lado, lo que vamos a querer es una salud mental que se centre fundamentalmente en las acciones preventivas. Un plan de salud mental para acciones preventivas, como decía el compañero Celada del Partido Socialista, no se puede ocupar solo de ser un tema sanitario. Se tiene que ocupar, como hemos dicho en el debate, de ser algo más cercano a presidencia, porque necesitamos unas políticas como en discapacidad también, que atiendan a vivienda, que atiendan a la accesibilidad de los recursos, que atiendan a la posibilidad de que los chicos y chicas no se queden fuera de la educación y en el absentismo, que haya una formación adecuada para todo el mundo, que las mujeres y otros grupos también vulnerables, como los adolescentes o las mayores que estén solos, tengan accesibilidad a poder tener una calidad de vida suficiente. Una salud mental así también se tiene que ocupar de las familias. Nosotros
no vamos a poder tolerar que el partido de Vox se autorrogue, que son los únicos que se ocupan de las familias. La diferencia entre Vox y nosotros es que nosotros pensamos que hay muchos estilos y tipos de familias y que todas esas familias tienen que tener igualdad de oportunidades para criar a sus hijos en unas condiciones de apego seguro, de buenos tratos, de condiciones óptimas que van a favorecer los factores de protección contra la enfermedad mental. Los otros factores de protección contra la enfermedad mental, por supuesto, es una buena investigación y un modelo médico que pueda atender a los factores biológicos de las enfermedades mentales e incluso su prevención. Y, por supuesto, también un modelo que pueda atender a la discapacidad si aparece en algún momento dado, y estoy de acuerdo que el trastorno del espectro autista no es nada parecido a los problemas de salud mental de otro tipo, y no se pueden incluir solo en un plan de salud mental. Con lo cual, lo que vamos nosotros es a intentar ampliar ese espectro. Y en ese espectro hay que hablar claramente de los determinantes sociales de salud, que ya lo hemos dicho. Nosotros ayer en un debate con la Asociación Madrileña de Salud Mental coincidíamos que en unas medidas estrella que no solo las podríamos poner nosotros, sino que ya se han experimentado en países, sobre todo del norte de Europa, es la renta básica para todo el mundo o la renta mínima de inserción, y cuando todo el mundo tiene esa oportunidad de tener una mínima situación de subsistencia, disminuye la desesperanza, aumentan las oportunidades y todo el mundo puede integrarse mejor. Con esa renta mínima de inserción bajarían parte de los problemas que luego se convierten en problemas mucho más graves de salud mental. Entonces, un plan de salud mental también se tiene que ocupar de la renta mínima de inserción o de la renta básica. Un plan de salud mental también se tiene que ocupar de poder tener unas condiciones de vida laborales y de conciliación mucho mejores, y vamos en la misma línea a nivel de, por ejemplo, la semana de los 4 días o de las 32 horas. Porque teniendo tiempo también tenemos capacidad de relacionarnos, de ir a la cultura, de hacer más deporte, de estar con los amigos, y todo eso favorece la salud mental, los buenos tratos, y además mitigan parte de los estreses que son inevitables, como ahora la COVID o este periodo de invasión y de peligro bélico. Con lo cual, nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que partir casi de cero con un nuevo plan, que tenemos que hacerlo en coordinación, por supuesto, con los agentes sociales, con los colectivos de salud mental, con los colectivos del tercer sector, con la rehabilitación psicosocial también a través de las consejerías de los servicios sociales, y en un consenso amplio que nosotros hemos dado la mano y que nunca al final se acaba de concretar, porque, por ejemplo, en las PNLs que aprobamos, pues al final, como decíamos antes, se quedan en agua de borrajas. Vamos a defender simplemente unas cuantas resoluciones para ampliar el foco, y esas resoluciones no quitan todo lo demás. La primera resolución que queremos defender es que tenemos que tener un plan para el medio educativo, un plan que en la línea de la PNL que presentamos hace unos cuantos plenos. Un plan donde haya unos orientadores, donde haya tiempo para hacer otras cosas que no sea solo estudiar y estudiar, donde las familias puedan integrarse en esa manera de estar en las convivencias en los colegios, donde el ratio de alumnos sea suficientemente bajo como para que se pueda ver una interrelación, y donde desde luego haya una buena coordinación si hay un problema de salud mental con un protocolo de intervención con los servicios de salud mental infantojuveniles o los centros educativos terapéuticos. Por otro lado, tenemos otra línea que queremos tener específica para la mujer, en la línea de la pregunta que ha defendido esta mañana nuestra compañera Loreto Arenillas. Las mujeres son objeto de tener mucho más estrés. Hay unas vulnerabilidades añadidas por la condición de ser mujer, no digamos si luego tienes un trastorno mental y además tienes una discapacidad. Hay que hacer líneas para ellas porque además son las más medicadas y las que, si no, acceden de forma absolutamente inadecuada a la atención psicológica y psicoterapéutica. Y por eso vamos a proponer una línea específica que no quita todo lo demás y que no es excluyente, y desde luego que luche contra la violencia machista, que ya sé que por esto los señores de Vox no nos van a aprobar una proposición. ¿Y qué le vamos a hacer? Y por supuesto vamos a pedir también, ya en la línea de lo que es la atención pura y dura, un aumento claro de presupuestos y de personal, sobre todo en la salud mental comunitaria. Está muy bien todo lo que nos ha dicho este plan de los 45 millones, pero probablemente necesitaríamos más de 300 o 400 millones y en un plazo corto para poder estar ni siquiera cerca, me lo reconocía antes la doctora Navío, a los niveles de Europa en cuanto a ratios de profesionales de todo tipo, no solo psiquiatras, psicólogos, sino también TCAEs, enfermería de salud mental, etcétera.
y porque tenemos que reducir la lista de espera y porque tenemos que tener tiempo para poder escuchar a nuestros usuarios y a los pacientes y para escucharnos entre nosotros también para podernos cuidar a todos los equipos de salud mental. En la tercera resolución, por eso hemos planteado este aumento de presupuesto, este aumento de ratios de profesionales para bajar a las listas de espera de una vez. Si hay listas de espera, la salud mental no vale. No necesitamos aparatos, necesitamos tiempo, necesitamos personal que esté suficientemente bien sintonizado, coordinado con el resto y bien cuidados. Y no pararemos de intentar mejorarlo hasta que lleguemos al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Figuera.